Cuando éramos más jóvenes, como a la edad de los 15 o los 16 años, pues pensábamos en la gente que ya trabajaba y no pensábamos realmente que fueran juventudes. Pero ahora los que estamos en nuestro primero o segundo trabajo, nos damos cuenta que somos muchos los que habitamos lugares como oficinas. Pues bueno, la serie La Oficina se ha convertido en un fenómeno en las semanas recientes, particularmente en las audiencias mexicanas, y hoy queremos saber justamente qué lo ha convertido en algo que le ha gustado tanto a la gente y que ha tenido un estilo que se siente muy particular, muy nuestro. Esto es En Trending. Amigas y amigos de En Trending, hoy estamos desde las islas de CEU para conocer qué piensa la comunidad estudiantil de La Oficina, esta serie que ha sido todo un fenómeno, sobre todo en la audiencia mexicana. Acompáñenme. No, sí, la verdad, me gustó mucho. O sea, siento que tiene el aspecto de The Office, pero sigue sin ser The Office. Es algo nuevo, algo muy innovador. Y a pesar de que hay como 20 series que son también así la oficina, esta sí me hace algo muy diferente, algo muy nuevo. Los temas o las cosas con las que nos podemos identificar, pues bastantes personas que trabajamos. Pues yo creo que en México le dimos otro toque humorístico, pero con nuestra cultura y nuestras tradiciones. Y eso estuvo muy bien para ver diferentes cosas en la televisión. Por algunos clips que sí me han causado un poquito de gracia, un poquito de curiosidad para seguir viendo algunos capítulos y me lo han recomendado bastante. El tipo de humor que tiene realmente sí me llama mucho la atención. O bueno, sí me recuerda a ciertas series que he visto y la neta sí me late verla. Se vería interesante como una perspectiva diferente del mundo laboral, supongo, porque pues como es hoy en día es muy duro y es difícil. O sea, por lo que he visto se me ha hecho muy divertido y como que me parece un proyecto pues original y siento que eso le falta mucho a la industria del cine mexicano, ¿no? Logró muy bien lo que hizo como la de Office original, bueno, la de Estados Unidos, que fue adaptar el concepto a su país y lo mismo hizo. O sea, adaptó ese concepto y lo mexicanizó y por eso la gente lo está disfrutando mucho, porque sí se sienten identificados con lo que están viendo y no solamente es como, otro intento más, pero que se siente igual y nosotros no lo entendemos. Las opiniones coinciden. A los jóvenes nos gusta esta parte del humor, de los chistes que tiene la oficina y al mismo tiempo Stephanie le decía a Luis, Dani, Beto que daba otra perspectiva del mundo laboral porque a veces puede ser muy difícil y también ella hablaba como con cierto pesimismo, ¿no? Como de hay un respiro de esto que los jóvenes que ya estamos en estos espacios de trabajo podemos llegar a tener y esto nos da una pauta muy buena, Beto, de lo que los jóvenes estamos pensando y sintiendo en torno a esta serie que está por todos lados en este momento. Y al final, Ren, que pues bien lo dicen, ¿no? Los estudiantes también, saber que no es un concepto original, The Office en realidad viene de Inglaterra, después se adapta a Estados Unidos, muy seguramente muchos han visto más la de Estados Unidos que la de Inglaterra, pero esta de México acaba de estrenar, se anuncia ya su segunda temporada, pues bueno, se ha sentido como muy atinada de ser una adaptación mexicana. Y es por eso que hoy queremos ahondar justamente cómo lo logra este tipo de producto televisivo y cómo es que se siente tan de nosotros, de nuestra cotidianidad. Y para eso nos acompaña Daniela Salazar. Dani, bienvenida, periodista especialista en análisis de cine, televisión, coberturas de entretenimiento y cultura pop, más de 10 años de trayectoria. Dani, bienvenida, qué gusto que estás con nosotros en Entrevista. Ay, muchísimas gracias. Les agradezco mucho a los dos, Beto, Ren, por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí. Dani, pues como ya lo veíamos en los chicos, dicen es que sí logra adaptarla, es el mismo estilo, nos gusta que lo sentimos como muy del país, también Beto decía, muy nuestra. ¿Por qué crees que ha tenido tanta popularidad y ha logrado atrapar algo como puede ser el público mexicano en general y en esto pues también a los jóvenes?
Claro, bueno, la verdad es que la oficina tenía un reto muy grande porque, como bien señalaba Beto, es una adaptación de una serie que es ya muy exitosa, ¿no? En Estados Unidos, que si bien tiene su original en Inglaterra, la que fue más popular es la de Estados Unidos y pues es reciente, o sea, no tiene tanto tiempo de haber terminado, entonces tenían un reto muy grande porque es una serie con personajes muy queridos, ¿no? Entonces, creo que el gran éxito de la oficina versión México radica justamente en que se siente representada por fin la clase trabajadora en la televisión, ¿no? México tradicionalmente ha sido un país cuya televisión siempre tiene productos como muy aspiracionistas, ¿no? Como una sociedad muy polarizada, donde hay gente o muy rica, muy rica, muy rica o muy pobre, pero la gente que está en medio, la clase trabajadora, casi nunca se ha visto representada en televisión, ¿no? Entonces, creo que este es un acierto muy bueno de la oficina y también, por ejemplo, me gusta mucho cómo ha sido el tratamiento de los personajes, es decir, no están caricaturizados. Lo que se lleva, digamos que al borde del extremo o de la caricaturización son casi siempre las situaciones y no los personajes, ¿no? Entonces, de alguna manera podemos ver comedia y podemos reírnos con The Office, pero siempre se siente como cercano y como respetuoso en cuanto a la representación de la clase trabajadora, ¿no? Una de las cosas que también cabría resaltar es, por ejemplo, el diseño de producción, ¿no? Casi siempre las producciones, o sea, México pudo haber traído la misma oficina que tuvo The Office, ¿no? Pero no lo hizo. Utilizó otros elementos de producción que nos remiten mucho a la mexicanidad y a nuestras tradiciones, ¿no? Es decir, este refri lleno de imanes o las figuritas que cada uno tiene en su lugar, que son cosas que sí ocurren en una oficina real, Claro. ¿no? O sea, no es una oficina pulcra, es una oficina llena de estos elementos que le dan familiaridad a la audiencia y que creo que por eso también fue muy exitosa esta adaptación. ¿En qué momento, Dani, se toma justamente esta decisión? Porque inclusive en redes pues salía una imagen comparativa de una telenovela del, creo que principios de los 2000, en las que, bueno, era como una casa relativamente humilde y era una casa muy grande, con un jardín muy grande, que de eso de entrada, ¿no? Como que no se siente cercano. Y bien lo dices, ¿no? Los imanes. Bueno, para la gente que no la ha visto, pues bueno, La Oficina es una serie de comedia, ¿no? Entonces, evidentemente va a haber una cierta exageración, pero camina una línea en la que es exagerado, pero todos conocemos en La Oficina, pues no sé, alguien que es quiere ser muy cercano al jefe, o sea, Claro. todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿en qué momento o en qué proceso de la creación de un contenido así se toma esta decisión de no, ¿sabes qué? Vamos a ponerle atención a las tazas, a los imanes, a un personaje, no sé si particularmente mexicano, pero la neni, ¿no? La que te vende Sí. los productos. Por catálogo. Exactamente, Claro. que va a pasar a cobrar, o sea, todo eso que vivimos consistentemente en espacios de oficina, ¿en qué momento? O sea, ¿cómo es que se toma esta decisión y qué tan importante? Ya nos dijiste que es muy importante, entonces, ¿cómo es que se llega a este momento de decidirlo? Digamos que en la industria de la televisión. Ujú. Sí, esto ocurre más o menos un poco a finales de los 90, en los 2000. Recordemos que antes, pues prácticamente había un duopolio en la industria del entretenimiento. Había dos grandes gigantes que decidían qué era lo que la gente tenía que ver. O sea, ni siquiera había un poder de decisión, no había una comunicación bilateral, era completamente unilateral. Te vamos a presentar esto y esto es lo que hay, ¿no? Es decir, pues estos diseños de producción que bien lo decían, pues sí, muy enfocados como en cosas que no son tan cercanas al público. Entonces, todo este contenido fue muy consumido, tuvo mucho éxito, pero su auge empezó a decaer justo cuando las audiencias empezaron a cansarse y cuando también llega el Internet. Cuando llega la masividad del Internet por ahí de principios de los 2000, la gente dice, ok, ya no solo tengo acceso a los contenidos que me está dando la televisión, ahora puedo estar viendo videos en otras plataformas, puedo estar leyendo cosas en otras plataformas y esto da acceso tanto a las audiencias a consumir nuevos contenidos como a los creadores a crear cosas nuevas, es decir, salirse de los moldes y de los estereotipos tradicionales para empezar a tener ideas nuevas que poco a poco fueron probando su éxito. Es decir, aunque los formatos tradicionales no confiaran tanto en estas representaciones un poquito más diversas de la población, los creadores apostaron por ellas y vieron que podían ser exitosas y fue cuando ya un poco después
los medios tradicionales o los medios grandes empezaron a voltear a ver esas audiencias que quizá habían estado abandonadas durante muchos años, ¿no? Y con esta parte de diversificar a los personajes, está esto que el público rescataba mucho también, Beto, sobre que no tenían un star system. O sea, en Sí. México, desde el éxito que tuvo la época de oro del cine mexicano, hemos tenido muchísimas estrellas y es algo que se replica muchísimo, sobre todo en el cine mexicano, ¿no? Entonces, aquí decidieron no tener actores que el público conociera y que al mismo tiempo, cuando se anuncia la segunda temporada, el público pide, Beto, no metan por favor a esta persona, por favor no metan a este apellido muy famoso en la industria. Y entonces, ¿tú por qué crees que se da este fenómeno tan particular de que la gente esté disfrutando muchísimo estos rostros nuevos en una serie como En la Oficina? Mira, el Star System, como bien lo dicen, tiene su origen en Hollywood, o sea, fue una especie de estrategia comercial inclusive en la industria, donde las figuras conocidas vendían solitas la película, es decir, el público iba al cine a ver a las estrellas sin importar tanto la trama, ¿no? Entonces, esta especie de estrategia se fue adoptando en diferentes lugares del mundo. Llega también a México, donde pues obviamente nosotros lo hemos sentido demasiado, ¿no? Ahí siempre vemos las mismas caras, sobre todo en ciertos productos, ¿no? Como las comedias, la comedia romántica, demás, casi siempre vemos los mismos rostros, ¿no? Entonces, creo que la llegada de La Oficina y de otros productos, no solo en México, sino en otras partes del mundo, o sea, este hartazgo del Star System ya empezó a reflejarse en otros lugares, ¿no? Por ejemplo, en la baja paulatina de asistencia a estos estrenos, por ejemplo, de superhéroes, donde la gente ya se muestra cansada de estar viendo tanto la misma historia de siempre como las mismas caras de siempre, ¿no? Entonces, ha habido algunos intentos de productoras independientes de llevar a cabo otro tipo de procesos, es decir, con estrellas nuevas, ¿no? Les mencionaba el caso de una serie canadiense que se llama Hated Rivalry, que nadie la conocía, o sea, fue una apuesta completamente nueva. El director dijo, no me voy a ir a Hollywood porque me están condicionando de esta forma, voy a grabar en Canadá, voy a tomar a 2 actores completamente nuevos, a ver qué pasa. El resultado se hizo mega viral, llegó a México antes de que llegara oficialmente por plataformas. Los 2 actores ahora son de lo más conocidos, subieron muchísimo sus números en redes sociales. ¿Esto qué quiere decir? La gente está ávida, tiene sed de caras nuevas en el entretenimiento, ¿no? En el caso de La Oficina, también fue un gran acierto porque es una manera también de acercar al público a los actores. Es decir, no estoy viendo a alguien que nunca voy a ver en una oficina. O sea, Sofi puede ser mi compañera de al lado, Memo puede ser mi compañero de al lado, puede haber una Nive en la oficina que me caiga mal y puede lucir incluso como a Nive, ¿no? Entonces, esta decisión creativa de tomar a personajes nuevos, frescos, no tan vistos, fue un acierto que también acercó a las audiencias al programa, ¿no? Y que también nos da un descanso como audiencia de todas estas caras que vemos siempre y que siempre son muy taquilleras y que definitivamente no nos vamos a encontrar en nuestra oficina, ¿no? Sí, definitivamente, o sea, ha sido también parte del elemento. Dani, Ren, creo que es momento de hacer una breve pausa. La conversación está muy buena, pero nosotros volvemos en unos momentos más aquí en Trending para seguir platicando de cuál es lo que ha hecho que La Oficina haya explotado tanto en redes en las últimas semanas. Ya volvemos. ¿Cuántos crecimos con la telenovela de nuestras mamás o abuelitas mientras comíamos o hacíamos tarea? Hoy hacemos lo mismo pero con otros programas. Primero fueron las telenovelas, un formato de cientos de capítulos que alcanzaron gran audiencia y llevaron las producciones nacionales a una popularidad global, con temas como la idealización del amor y el éxito a través de personajes que cumplen un estereotipo. Hacia los 2000, la novela juvenil rebelde conectó con nuevas generaciones y expandió su impacto incluso fuera de la pantalla. Con el streaming vinieron nuevos retos. Las producciones trataron de separarse del formato clásico de las telenovelas y retomar la atención del público mexicano a partir de series, con episodios más cortos y temas más diversos. En 2015, Club de Cuervos marcó un parteaguas, como la primera serie mexicana exitosa pensada para una plataforma global, y le siguieron otras como La Casa de las Flores o Mentiras.
Recientemente, la oficina se ha convertido en un fenómeno al presentar la vida godín en situaciones graciosas en las que tanto jóvenes y adultos mexicanos podemos vernos reflejados. Arely nos da este panorama bastante rápido, pero pues justo para recordar cómo es que ha evolucionado la televisión. Definitivamente todos conocemos a alguien que hizo un cumpleaños temático de RBD y aunque se ve difícil, ¿no? Que eso suceda con la oficina, pues creo que es parte de por qué todos hemos conectado mucho con las situaciones en los microondas, con el refri. O sea, todo es muy particular. Ren, Dani, seguimos platicando de esto. Yo les quiero preguntar, ya vieron la serie, las dos, eso es un hecho. ¿Qué fue lo que más les hizo decir es muy gracioso porque es cierto? No comprometas a nadie en la oficina porque acuérdate que aquí trabajamos, ¿verdad? Pero a ti, Ren, ¿cuál fue ese momento? Pues yo he compartido mucho con la audiencia de En Trending, Beto, que a mí me encantan los K-dramas y toda la parte del K-pop. Y entonces ya para finalizar la serie, no es spoiler, hay un grupo que se hace de uno de los miembros de la oficina que les gusta también el K-pop y entonces interpretan músicas del rock mexicano en coreano. O sea, cuando yo escuché a Enanitos Verdes en coreano, Dani, yo también dije, Dios mío, ¿qué es esto? Es lo mejor que he escuchado y creo que eso también ha pasado con muchas chicas Claro. que yo he visto sobre todo en TikTok que dicen, necesito más rock en español, pero ahora hecho por los coreanos. ¿A ti qué es lo que más te ha gustado? Me encanta que, por ejemplo, también la oficina se ocupó por ir a estas nuevas audiencias, ¿no? O sea, a los jóvenes que les gusta el K-pop y supieron meterlo perfectamente, ¿no? Una de las cosas que más me gustó fue la diferencia entre el personaje de Michael y Jero, que bueno, aunque son paralelos de alguna manera, son personajes completamente diferentes, ¿no? O sea, las motivaciones que mueven a los dos son completamente distintas y en el caso de Jero es bastante mexicano, o sea, bastante mexicano porque ¿cuándo no hemos visto a un Nepo Baby dirigiendo una oficina sin tener idea de qué hacer, ¿no? Entonces creo que eso también es un elemento muy nuestro y de alguna forma también es un poco una crítica social ahí Claro. que está puesta y me encantó eso. A mí, Esta por línea, Beto, ejemplo, ajá. me encanta, sé que las audiencias no solo son aquí en la Ciudad de México, un saludo a toda la gente de cualquier estado de la República donde nos vean, pero cuando toman justo ese momento de, somos de Aguascalientes y los de la capital que se vayan a fregarse, eso me encanta, porque son como diálogos que son intrascendentes, no aportan tanto a la narrativa, pero sí dices como, es que sí, de repente es común, platicas con alguien de fuera de la ciudad y de la nada te avienta un insulto por ser la ciudad y es como, o sea, ese tipo de cosas. Y por ejemplo, bien, haces la comparación con la adaptación estadounidense, este episodio en el que en la The Office van como a un Chili's y ahí es donde Michael Scott cierra el trato, pero acá el caso del personaje de Jero, pues como ellos hacen jabones y van a un motel y hay que cerrar el paso aludiendo a complacer al dueño del hotel. O sea, me pareció una ejecución muy particular y muy buena. Entonces, pues sí, la verdad, esos detallitos de, es que los chilangos, que no sé qué, sí dije, como es muy poco, pero sí me da mucha gracia, ¿no? Entonces, Y que la serie se ubica en Aguascalientes, Beto, pero los cerritos que aparecen atrás, yo decía, pues sí habrán grabado en otro estado y resulta que es Tlalnepantla, Estado de México. Entonces, creo que ahorita que mencionabas de, para la gente que nos ve fuera de la República, pues mucha parte de la República se parece muchísimo entre Sí, exacto. Entonces, pues todos estos elementos que compartimos, pues evidentemente también se han hablado mucho en redes, Dani. La cápsula de Arely nos hablaba justo de este panorama y ya nos decías tú, ¿no? La explicación histórica, estas dos televisoras que pues bueno, tenían como esta narrativa dominante de qué es lo que se tenía que ver y con lo que se ha abierto en el streaming, ¿cómo ves tú el panorama en este momento? O sea, series como La Oficina reflejan algo que va a estar cambiando, que va a estar sucediendo, bien desde Club de Cuervos, que ya tiene cerca de 10 años. Entonces, ¿qué nos dices del panorama televisivo de producción de series en nuestro país? Yo creo que es bastante bueno, o sea, yo veo un panorama alentador, mucho más alentador que en años anteriores. Es algo que va a seguir cambiando sin duda porque hay cambios tecnológicos mucho más vertiginosos de los que veíamos en los años 2000, en los 90, pero bueno, creo que es bastante bueno, ¿no? En primer lugar, porque pues ya hay muchos más incentivos para que las plataformas, aunque sean extranjeras, hagan producciones locales, ¿no? Es decir, que empleen a mexicanos tanto en
en producción, en escritura y en actuación, ¿no? Entonces creo que por ese lado va a ser muy bueno para el talento mexicano porque va a tener esta exposición, ¿no? A través de grandes plataformas. Y en segundo lugar, creo que The Office es un gran ejemplo de cómo se puede romper estos moldes o estos esquemas que ya traíamos tradicionalmente en México y que de alguna manera se han seguido replicando porque pues es una fórmula muy fácil del éxito, ¿no? Pero que también cuando quieres romper ese esquema, también puedes llegar a tener éxito. Y no solo el éxito esperado, sino más allá del éxito esperado, ¿no? Entonces, me parece que vamos hacia un camino donde vamos a ver nuevas historias. Ya estamos listos, tanto como creadores, o sea, en México, como creadores, como audiencias, para ponernos al tú por tú con las grandes industrias que nos llevan muchos años, ¿no? Como en Europa, en Estados Unidos. Hay mucho talento mexicano, hay mucha creatividad. Entonces creo que ya podemos nosotros ponernos al tú por tú con Hollywood y además hacerlo con estas nuevas formas de narrar. O sea, tanto nuevas formas de narrar, con caras nuevas y con historias que rompen la tradición que veníamos nosotros arrastrando de esto que hablábamos, ¿no? Los estereotipos, arquetipos muy, muy fijos, ¿no? Entonces ahora jugar con estas figuras, llevarlas a la comedia, incursionar en terror, por ejemplo, que es un género que no está tan explorado en México, Sí. creo que eso va a ser lo que siga para la industria. Entonces yo veo un panorama bastante alentador en ese sentido. Con esto que nos compartes del panorama, para ustedes como analistas, como periodistas, esta parte de la producción de entretenimiento, ¿qué les dice un éxito de un producto como La Oficina sobre lo que está pasando en este momento con el público mexicano? Ya mencionabas que estamos más que listos para hacerle frente a las grandes industrias, Beto, y en ese sentido, o sea, ¿qué ves tú que pase más a futuro con estas historias y estas narrativas en nuestro país? La verdad es que es muy sorprendente cómo las audiencias en tan poco tiempo han tenido un crecimiento tan grande. La verdad es que es muy positivo que el auge de las plataformas digitales en oposición a los medios tradicionales estén tan abiertas a recibir retroalimentación también, porque eso es algo que no veíamos en los 90 y en los 2000. Todos estábamos enloquecidos con RBD y demás, pero Mia Colucci no tenía redes sociales, o sea, no había esta forma de que el público se retroalimentara con los productos culturales de su época y ahora sí. Entonces, ahora las audiencias están en un papel mucho más activo y no pasivo como en el pasado. O sea, las audiencias pueden participar en la conversación y decidir qué es lo que quieren ver ahora, ¿no? Y de alguna forma es algo que hemos estado viendo. Por algo, el auge de las telenovelas juveniles se vino abajo a partir de la aparición de Internet, ¿no? Porque ahora las plataformas, los medios de comunicación, no competimos solamente contra otras plataformas de entretenimiento, sino también contra las redes sociales. Es decir, la atención del público o de los seres humanos ya no está solo enfocada en la tele o en el streaming. Tenemos ahora otras plataformas como TikTok, Instagram, etcétera, etcétera, donde pasamos muchísimo tiempo consumiendo contenido corto, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso va a ser también un parteaguas para los nuevos tipos de producciones, ¿no? Ahora vienen mucho, por ejemplo, los microdramas, que van a ser historias contadas en 30 segundos, 60 segundos máximo, ¿no? Entonces, creo que viene esto positivo, pero también creo que tenemos que tener un punto de vista muy crítico, ¿no? Seguir teniendo esta crítica como audiencia, no consumir cualquier cosa que nos llegue, cuestionar siempre lo que estamos viendo para que cada vez tengamos mejores productos, ¿no? Tanto para entretenimiento como para la cultura. Dani, estamos llegando a la recta final, pero todavía teníamos un tiempo para preguntarte sobre todo del lugar de los jóvenes. Ya hablaba Ren de este elemento del K-pop, ¿no? Con el que cierra la serie. Eso es muy de jóvenes. Tuvimos un programa hace un par de semanas sobre la cultura coreana. Entonces, para cerrar, ¿qué lugar, eso qué representa sobre el lugar que tienen las juventudes en la audiencia para los creadores de entretenimiento, para los creadores de televisión? O sea, el saber, porque inclusive cuando estuvimos en la lluvia de ideas de este programa, una compañera nos decía, es que pues no sé si puede hacer conectar tanto con los jóvenes porque no tantos jóvenes son oficinistas, los jóvenes más bien los percibimos como estudiantes, ¿no? Entonces, de todos modos, o sea, al tener este tipo de elementos, ¿qué representa para el lugar que ocupan los jóvenes, las juventudes mexicanas en el entretenimiento, en la industria del entretenimiento?
Qué buena pregunta, porque creo que es un poco lo que hablábamos antes. Nosotros veíamos tal vez productos culturales que no correspondían tanto a nuestra edad, pero nos daban como un panorama o una idea un poco más amplia de lo que se venía, ¿no? En la adultez, o sea, las crisis del amor, etcétera, etcétera, que pues a lo mejor a nosotros todavía no nos tocaban, pero que estaban todo el tiempo en las películas, todo el tiempo en las telenovelas, ¿no? En ese sentido, creo que también es importante que empiecen a cambiar estas narrativas contra lo tradicional, porque así también las juventudes pueden verse representadas en pantalla, tal vez no ahora, pero tal vez en el futuro, o por ejemplo, con problemáticas que sí les atañen a ellos, ¿no? O sea, antes era muy difícil ver diversidad, tanto racial como sexogenérica, en la televisión. Y si la veíamos, siempre estaba muy estereotipada hacia lo negativo, o siempre era como el leitmotiv o el comic relief en ciertas producciones, y eso tal vez no era una representación digna de ciertos sectores de la población. Entonces, esta amplificación en la creación de contenido o en lo que vemos ahora hace que todas esas minorías o diversidades se vean y se sientan representadas de forma correcta en la televisión, ¿no? Y The Office es un gran ejemplo, porque hablábamos, ¿no? En oposición a Mis Reyes contra Godínez, La Oficina no incurre en estereotipos que afecten o que hablen negativamente de alguno de los dos sectores, ¿no? Es una representación bastante fiel, pero sí con tonos cómicos, ¿no? Porque sí tenemos derecho a reírnos de nosotros mismos como clase trabajadora, etcétera. Entonces, creo que para los jóvenes esto puede sentirse mucho más fresco que, por ejemplo, en la época en la que yo fui joven, etcétera, ¿no? Entonces, creo que va a haber mayor representatividad de diversidades, de minorías, de una forma digna y correcta, en cualquier género. O sea, todos nos podemos reír en cada uno de los géneros, o podemos sentir terror, siempre y cuando la representación sea digna. Dani, pues creo que con eso podemos cerrar de una manera muy redonda. Te agradecemos mucho. Llegamos al final de esta entrevista y creo que fue una plática pues muy enriquecedora acerca de un producto que podrá parecer simple, es una comedia, pero pues definitivamente pues nos dio para platicar hoy, Dani. Muchas gracias por venir aquí en Trending. No, muchísimas gracias por la invitación, me la pasé muy bien. Gracias, Ren, gracias, Beto. Muchísimas gracias, Dani. Como ya escucharon, llegamos al final de este En Trending, pero recuerden que nos encontramos todos los miércoles en punto de las 20:30 horas, en repetición los sábados a las 19 horas por el 20.1, la señal de TV UNAM, y por supuesto también encuentran esta y todas las ediciones anteriores del programa en nuestro canal de YouTube, también TV UNAM. Beto, nos vemos la siguiente semana con la próxima tendencia. Nos vemos.